Son las 7:33 de la mañana. A esta hora le damos la bienvenida a Francisco Jiménez, ministro de Gobierno, que ya nos acompaña en los estudios en Quito. Buenos días, ministro. ¿Qué tal, Liz? Buenos días. Un gusto poder compartir panel con usted. El gusto es nuestro, ministro. Bueno, los resultados del día domingo, ya escrutados por el Consejo Nacional Electoral, anteponen el no al sí dentro de esa consulta ciudadana propuesta por el gobierno. El presidente Lasso decía ayer que esto es un llamado del pueblo precisamente al gobierno, dirigencias políticas y al Estado. Pero ¿qué falló de parte de ustedes que no lograron consolidar los resultados? Bueno, yo creo que el pueblo al final es el que tiene la última palabra. Nosotros hicimos nuestro trabajo, que significaba interpretar cuáles son las necesidades ciudadanas, porque tampoco es que han desaparecido por el hecho de la consulta, de qué manera se pueden reforzar los problemas, o mejor dicho, de qué manera se pueden reforzar las soluciones para los problemas de seguridad, de qué manera se puede reforzar la institucionalidad, pero el pueblo consideró que esa no es la vía, que debemos seguir intentándolo con las herramientas que tenemos. Fue una decisión bastante ajustada, 52-48, 53-47, en fin, se podría decir que de cada dos ecuatorianos uno piensa de una manera y otro piensa de otra forma en términos de las soluciones que deben implementarse, pero lo que está claro es que ya el pueblo decidió, pese a que hay algunos miles de actas con inconsistencias y que el Consejo Nacional Electoral pues va a revisarlas en los próximos días. Para nosotros esto es también una información que procesamos. Somos el gobierno del Ecuador, tenemos que seguir adelante, debemos seguir construyendo este país para 18 millones de ecuatorianos y, por supuesto, conforme al llamado que ha hecho el presidente Lasso, estamos dispuestos a colaborar con las diferentes organizaciones políticas. Pero, ministro, pero ese no, ¿es un no a esas vías que proponía el gobierno para tener herramientas y hacer frente a los problemas que usted aquí ha enunciado, o es un no al proponente de la consulta? Siempre hay de lo uno y de lo otro. No puedo dar una respuesta tajante sobre si es lo uno o es lo otro, porque habrá quienes consideren que es un no al gobierno y otros consideren que es un no a las preguntas. Pero lo cierto es que también hubo un sí al gobierno y también hubo un sí a las preguntas, porque en todos los casos la respuesta fue ajustadísima en un sentido y en otro. Los grandes políticos de todos los tiempos, por ejemplo, Churchill decía que el triunfo no es definitivo y que el fracaso no es fatal, y que lo que cuenta es el coraje para seguir adelante. Y nosotros como gobierno debemos seguir adelante. Nuestra obligación es seguir en la búsqueda de soluciones para los 18 millones de ecuatorianos. Eso es lo que estamos haciendo y sabemos que estamos en un proceso casi hasta de redefinición de un gran contrato social, un gran pacto social que nos involucra a todos los ecuatorianos. Somos un país diverso, con diferentes visiones, pero aquí estamos hablando de un proceso democrático donde se respeta la voluntad del mandante, donde seguimos caminando y donde, por supuesto, vamos a seguir en la búsqueda de mejores días para todo el pueblo. Pero considerando que hay más de un 50% en cada una de las preguntas que dijo no a ese referéndum, ¿se está a tiempo para lograr ese acuerdo nacional? ¿El gobierno cuenta efectivamente con las herramientas para poder tener el respaldo en esa convocatoria? Por supuesto que sí, estamos a mitad de término, por decirlo así. Este es el segundo tiempo del partido, nos quedan 2 años de gobierno, tenemos que tomar soluciones, hay un eje muy claro en materia de seguridad que tiene que ser combatido. Hoy, con las nuevas autoridades en materia de gobiernos locales, en alcaldías, en prefecturas, esperamos poder colaborar. Próximamente se estarán convocando esas nuevas autoridades para poder tener un gran conversatorio que nos permita identificar soluciones comunes. En materia económica hemos avanzado mucho, pero tenemos que seguir avanzando y afinando todos los servicios públicos en las diferentes carteras, particularmente en algunas que son tan importantes para la gente, como por ejemplo salud, como por ejemplo vialidad, como por ejemplo seguridad social. Eso va a seguir mejorando con el decurrir de las próximas semanas y meses. En materia de agenda legislativa hay que trabajar con la Asamblea, pese a que el mundo en la Asamblea siempre ha estado un poco convulsionado y pues ya hemos visto que algunos actores políticos pues han dado sus declaraciones en un sentido y en otro, pero nuestra obligación es buscar ese panorama de concertación que nos permitió en el periodo pasado, bueno, el que apenas está concluyendo, que es esta primera parte, por decirlo así, llevar a cabo algunas leyes importantes como la de transformación digital. Hoy nos falta todavía trabajar sobre temas de reforma laboral, sobre temas de zonas francas. Y finalmente, en el gran acuerdo de gobernabilidad que requiere el país, que se debe trabajar con algunas fuerzas políticas, con todas las fuerzas políticas. Algunas querrán, otras no querrán. Algunas estarán pensando ya en las próximas elecciones, otras dirán no, todavía hay un tiempo en el que tenemos que trabajar. De
todo hay y tenemos que adaptarnos, pero lo que está claro es que el domingo nosotros recibimos una información de parte del electorado, todas las organizaciones políticas lo hicimos, eso ya está claro, hoy ya se viró la página, tenemos que seguir caminando sin dejar de tomar las lecciones que hemos aprendido en este domingo y por supuesto con optimismo, con fuerza y con la convicción de que nosotros representamos al Ecuador y es nuestra obligación ir para adelante. Ministro, pero es que ese resultado de las elecciones del domingo dejan prácticamente con lo que va escrutado hasta ahora fuera del mapa político al movimiento de gobierno, creo, plantean un resurgimiento de la Revolución Ciudadana, que es la oposición férrea desde el comienzo al gobierno del Ecuador, denominada así por el presidente Guillermo Lasso. Y también escuchábamos ayer una reacción ya del líder del Partido Social Cristiano, de arrepentimiento de haber quizás apoyado a que Guillermo Lasso llegue a ese gobierno. Con ese escenario, ¿qué tan viable, insisto, se vuelve entonces lograr ese acuerdo? Bueno, pues los arrepentimientos son para los que se quieren ir a confesar y está bien, no hay ningún problema. Nosotros somos el gobierno, tenemos aproximadamente 24, 25 alcaldes, manejamos el país en términos de que lo estamos representando, tenemos una presencia en el BAN de 22, 23 asambleístas. Yo creo que estamos dentro de la cancha. Lo que sucede es que hay que tomar nota y seguir. No nos podemos detener en lo que ha sucedido. Entendemos las posiciones que puedan tener algunas organizaciones políticas, tal vez también están haciendo sus declaraciones bajo el dolor de haber perdido bastiones históricos, pero eso cada uno lo tendrá que procesar. Nosotros vemos esto como un proceso casi cíclico. No nos olvidemos que en las elecciones presidenciales, cuando todo el mundo pensaba que iba a ganar el candidato de la lista UNES, fuimos nosotros los que vencimos, inclusive remontando una diferencia importante. Y eso es la política, así es como sucede. Al final del día, las encuestas a veces se quedan colgadas en un armario y el que tiene la voluntad soberana es el que se pronuncia el día domingo. Y en este caso también ha sucedido de una forma más o menos parecida porque pocos esperaban algunos resultados que finalmente fueron los que se dieron. Pero ya está, es así. Yo creo que uno tiene que saber asimilar lo que ha sucedido, enfrentar con serenidad los resultados, no andar buscando culpables en otras personas y entender que los países no apagan la luz y se van a otro lado. La gente tiene que seguir satisfaciendo sus necesidades de salud, tiene que seguir comiendo las 3 veces al día, tiene que seguir buscando un panorama que le permita construir un futuro de prosperidad y de paz, y en eso es lo que tenemos que estar concentrados, no solo el gobierno, sino los diferentes actores políticos. Ministro, pero los resultados del domingo causan preocupación también a nivel internacional. JP Morgan, este banco estadounidense, incluso se muestra preocupado por si va a lograr concretar todo su periodo de gobierno el presidente Guillermo Lasso. Les preocupa que pueda haber, dicen ellos, el riesgo de una terminación anticipada del mandato. Mi abuela me decía, ocúpate y no te preocupes. Y yo creo que esa es una frase que nos calza a todos. Hay que ocuparse para no preocuparse tanto. Al fin y al cabo, así es gobernar. Gobernar por eso es considerado un arte, porque tiene que ver con la conciliación de una serie de intereses y el establecimiento de una serie de equilibrios. Yo creo que es en función de eso que tenemos que ir caminando hacia adelante. Las consultoras internacionales tienen todo el derecho para poner sobre la mesa los elementos que consideren, pero nosotros tenemos la obligación de gobernar y el presidente Guillermo Lasso está muy claro en la hoja de ruta de concertación que ha buscado implementar, de acuerdos, de diálogos, de establecimiento de consensos con las diferentes fuerzas políticas. Entendemos que haya algunos que no se quieran sentar con nosotros, pero tenemos que seguir adelante, hoy con más fuerza y convicción que nunca. Pero es que ellos basan esta preocupación, dicen, en el difícil margen que tienen para poder maniobrar debido al escenario y poder lograr las reformas que usted mismo ha citado están pendientes. Sí, hay algunas reformas pendientes. Yo creo que, por ejemplo, este año el gran desafío es el de la reforma laboral. Tenemos un sistema que data ya casi de 150 años, una cosa de locos, verdaderamente, porque las últimas reformas importantes que se hicieron al Código de Trabajo, o mejor dicho, nuestro Código de Trabajo data de 1941, así que hay algunos temas ahí que tenemos que revisar. Hay un proyecto de ley de zonas francas que también tiene que implementarse. En materia de seguridad tenemos una agenda legislativa bastante fecunda que tiene que estarse trabajando desde la Asamblea y tenemos que hacerlo. Al final la gente espera de los políticos que no se pasen en discusiones estériles, sino que afronten los grandes problemas y enfoquen las grandes soluciones que requiere el país. Insisto, el domingo fue un baño de verdad para todos, en algunos casos con muchas sorpresas, pero la vida sigue.
tenemos que seguir adelante y tenemos que solucionar los problemas que la gente tiene al frente. El presidente de la República decía el día domingo que al final la gente sigue esperando que se le solucionen sus problemas de salud, sus problemas de vivienda, sus problemas de seguridad, sus problemas de alimentación, sus problemas económicos, y en eso tenemos que seguir concentrados. Hoy nosotros hemos tomado nota de lo que ha dicho la ciudadanía y en función de eso trazaremos la nueva hoja de ruta que requiere el país, particularmente en estos próximos 2 años. Trabajar y trazar esta nueva hoja de ruta, escuchar también ese llamado del pueblo y hacer esa reflexión interna, ¿anticipa cambios en el Gabinete de Estado, ministro? Yo creo que esa siempre es una posibilidad. El presidente es el que tiene la última palabra. Nadie vino aquí con vocación de perennidad. Tenemos que entender que somos temporales y que todos los ciclos se van cumpliendo. Lo más importante aquí, primero, es que el país encuentre la forma de salir adelante y para eso el líder de este proyecto es el presidente Guillermo Lasso. Y segundo, entender que todos somos parte de un equipo y debemos estar donde se nos requiera. Hay mucho trabajo por hacer y tenemos que tener esa disposición para hacerlo donde se nos solicite y obviamente seguir con el impulso de este gran proyecto que supone la construcción de un nuevo pacto social para el Ecuador estable, democrático, con paz, con transparencia y sobre todo con la posibilidad de establecer un nivel armónico de convivencia en conjunto. ¿Pero se lo analiza en este momento, ministro, como una de las acciones inmediatas? ¿Perdón? ¿Se lo analiza en este momento como una de las acciones inmediatas, ministro? ¿Analizar qué? No le entendí la pregunta. Cambios en el gabinete. Porque usted dice siempre está esa posibilidad, pero le pregunto si es que se está analizando en este momento tomar decisiones como esa. Yo creo que siempre que se produce una elección, se analizan cambios, eso es normal. Así como cuando uno llega al poder tiene que incluir a un montón de gente, pienso que cuando se produce una elección y se modifica un tablero político o se restablece un tablero político, tiene que haber análisis de dónde es mejor que esté cada persona. Como siempre he dicho, aquí hay un jefe de barco, un capitán de timón, que debe establecer quiénes son las personas que lo acompañen en ese proceso y cada uno entrará en el campo donde el presidente lo solicite. No nos olvidemos que las cosas ni comenzaron el día de ayer ni terminan el día de mañana. Y así como nosotros ingresamos al poder hace 2 años con un resultado sorpresivo y eso provocó una modificación del tablero político, hoy también hay resultados que en cierta forma son sorpresivos y que también supondrán una serie de niveles de adaptación en el tablero político. E insisto, quien tiene la última palabra será el presidente, sea que decida mantener las diferentes carteras, sea que decida establecer cambios o sea que solicite diferentes niveles de apoyo en los diferentes espacios. Creo que hay que tener la maleabilidad y la adaptabilidad para cualquiera de estos escenarios e insisto, quedan 2 años de gobierno y tenemos que cumplirlos a cabalidad. Ministro, y una vez que no lograron concretar ese sí en el referéndum, ¿cuál es el plan B o el plan C para lograr tener esas herramientas que necesitan para hacer frente a 3 problemas que buscaban precisamente tener ese respaldo dentro de la consulta para darle viabilidad? Bueno, el plan B, fuera del escenario de la consulta, es el que estamos ejecutando ya, por ejemplo, en materia de seguridad. No nos olvidemos que allí hay 1.200 millones que está buscando recaudar el gobierno para terminar de equipar a las Fuerzas Armadas y a la policía. Tendremos que solucionarlo con nuestras herramientas domésticas porque ya no tendremos a disposición la colaboración, por ejemplo, a través de mecanismos como la extradición. Hay 73 UPCs que se están construyendo sobre todo en 7 provincias de la costa que van a permitir mejorar los índices de seguridad en la costa. Hay otros 26 cuarteles intermedios que se están llevando a cabo en zonas sensibles. Hay 358 millones que hoy por hoy están siendo asignados a las distintas obras que se tienen que llevar en materia de seguridad. Se está buscando la manera de fortalecer la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública en conjunto con el Ministerio del Interior. Por lo tanto, hay cosas que están andando. En materia política e institucional, tendremos que trabajar con el marco institucional que tenemos hasta ahora. No hay, más allá de la realidad que tenemos en la Asamblea, no hay posibilidades ahora de cambio institucional. Hay que trabajar con esa materia prima. Nosotros tenemos una presencia allí dentro de la Asamblea y no nos olvidemos que en mayo hay nuevas elecciones para el CAL y para las diferentes comisiones legislativas y con ese panorama es con el que tenemos que trabajar. Entonces, hay algunas cosas que podemos seguir mejorando e incrementando, hay otras cosas que ya están dadas, como por ejemplo en materia política e institucional, pero sobre todo hay la voluntad de un gobierno
encabezado por el presidente Lasso, de seguir adelante y, por supuesto, buscar la manera de conciliar con los diferentes aspectos que hoy por hoy tenemos al frente. Ahora que habla de institucionalidad, contrario a lo que se buscaba a través del referéndum por parte del gobierno, se estaría conformando un Consejo de Participación Ciudadana conforme a los resultados, con candidatos que fueron promovidos por el correísmo, candidatos que fueron promovidos por el Partido Social Cristiano. Sí, sin duda alguna, esa es la realidad. Hay, si no me equivoco, 2 o 3 candidatos que fueron promovidos por el correísmo y que ahora llegan al Consejo de Participación, al igual que el Partido Social Cristiano, al igual que otras instituciones más independientes, sobre la cual están llegando también otros 2 perfiles. Y esa es la conformación que existe dentro del Consejo de Participación. Lo que esperamos es que quienes vayan en representación de los intereses nacionales y no necesariamente de las organizaciones políticas sepan honrar el mandato que van a recibir. Por ahora el Consejo de Participación, claro, se mantiene bajo los parámetros que ya estaba, hay que caminar con ellos, se acercarán nuevos procesos de designación y lo más importante es que mientras haya concursos transparentes y que permitan a la ciudadanía identificar con claridad quiénes son los que se pronuncian en cada espacio, pues no habrá problema. En la medida en que vuelvan las obscuridades, los concursos irregulares o las alternancias extrañas de una autoridad versus otra, entonces tendremos que poner el dedo en la llaga y evidenciarlo. Por ahora, así es como lo ha decidido la gente, así es como tenemos que seguir adelante. Gracias, ministro, por habernos acompañado esta mañana en 24 horas. Que tenga un buen día. Gracias también a usted, Ligi, por la invitación.